está metiendo 14 gramos por segundo. La presión de carga 112 kilopascal. Un poquito arriba de la presión atmosférica, señores. La presión atmosférica es de 101.3 kilopascales. O sea que en realidad ahorita le hemos metido alrededor de ¿qué? De 11 kilopascales más. Eso sería la presión que se está metiendo. Que está trabajando el turbo. O sea, el turbo está trabajando. En PSI hay que convertirlo, ¿verdad? Ok, ya lo vamos a hacer. El cargador VGT está a 70 grados, 70%. El máximo es 100%, el mínimo 40%. Y está un volumen de corrección de ralentí de 2.42 milímetros cúbicos. Voy a acelerar. La VGT la hicimos trabajar a 69%, ¿verdad? ¿Sí? Y llegó a 130 kilopascales. Significa, de 112 a 130, él metió 28 kilopascales. Si no me equivoco, eso es alrededor de 4 PSI. ¿No? Dividan, por favor. Dividan 28, perdón, 100, ¿cuánto dijimos? 130 entre 14.7. 130, 8.84, 8 PSI. 8 libras, ¿verdad? Como decimos nosotros. Pero si ustedes ven desde el primer momento, él empieza a trabajar. Jóvenes, eso sería básicamente todo. Lo voy a apagar, señor. Ok. Eso sería todo con respecto al turbo, ¿verdad? Y a los sistemas que hemos estado viendo. ¿Qué significa? Miren, eso hay que aprendérselo un poquito. Cuando el motor está apagado, la presión del MAP, en este caso, lo que mide la presión del turbo, vamos a estar midiendo 101 kilopascal, porque esa es la presión atmosférica. Ya arrancado nos dio, ¿cuánto les dije? 112. 14, ¿no? ¿Sí? O sea que ya arrancado el turbo, trabajando a un promedio de 40-70% la VGT, él tenía aproximadamente 11 kilopascales más. Ya lo aceleré a 3000, donde se escuchó el ruido. Entonces él empezó a trabajar un poco más la VGT. ¿Y qué es lo que sucedió? Me marcó 130 kilopascales. Si usted hace la cuenta en PSI, ¿sí? Un bar equivale a tener 14.7. Pero es igual a 101, perdón, kilopascales. Si yo hago las conversiones respectivas, ahí puedo encontrar en libras, porque es lo que nosotros los salvadoreños nos preguntan, mire, ¿de cuántas libras es este turbo? Cuando dicen libras le están preguntando los PSI, pero dije al inicio, como esto es un motor asiático y ellos trabajan con sistema internacional, no vamos a ver ni valores de bar, ni valores de PSI. Me dio megapascales porque aquí me da kilopascal y allá me da megapascales. Es lógico, ¿no? Kilopascales, 1000 pascales. Allá es 1.000.000 de pascales, los megapascales. Entonces, como la presión de riel es elevadísima, 20.000, 30.000 PSI en el riel, señores. Estos sistemas yo no puedo llegar con un manómetro a medirlo, pues así simplemente. Si antes hayamos manómetros de 15.000 PSI aquí. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que el turbo te puede a ti, el escáner te puede dar presión absoluta o presión atmosférica. Entonces aquí el escáner me está dando presiones absolutas. ¿Cuáles presiones? El turbo, si yo pongo un manómetro, me va a marcar 8 y algo, digámoslo así, va, en alta. Más la presión atmosférica,
los 14.7 y ahí encuentro yo el valor en PSI. Pero esos 28 no son del turbo. Los 8 son de él, 14.7 no son de él. Atmósfera. Estas son las atmosféricas. Entonces, si yo pongo un manómetro, me marca 8. Y la atmósfera, 14. Si yo sumo ambos valores, presión absoluta más presión manométrica más presión atmosférica, ¿qué me da? Presión absoluta. Entonces, lo que el escáner me está dando es la presión absoluta. Y no se va a confundir, va a decir, mira, ahorita 14 libras tiene el turbo. No, eso es mentira. Eso es mentira. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Ya? ¿Dudas? O ya saben y están familiarizados por lo menos un poquito con qué, con el cómodo. Se pueden hacer mediciones de datos en vivo, se puede ver el feedback o retroalimentación de los inyectores, que eso es bien importante. Hay escáner que en lugar de darte el valor numérico te dan gráficas y te da códigos de colores, amarillo, verde y rojo. Cuando te da en verde, el inyector está nítido. Cuando está en amarillo, ya empieza a dar la falla. Y cuando está en rojo, es que ya no sirve. Entonces, ¿por qué se cambiaron los inyectores de este motor? Porque el inyector 3 estaba en rojo y el 4 en amarillo. Cuando usted lo aceleraba, había ocasiones que eso quedaba zarceando y haciendo un golpeteo horrible. Hoy que se le cambia el inyector, que estaba más dañado, ya no lo dio ese problema. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué no se apaga? La gran pregunta, ¿va? Señores, no se apaga porque esa cantidad de combustible se interrumpe en micras de segundo. ¿Va? Usted desacelera, pero eso es rapidito para que vuelva a aparecer la inyección principal. Pero esa cantidad, varias veces, ya es ahorro de combustible y ahorro de ¿qué? De contaminación del medio ambiente. Esa es la tecnología Comorrill. ¿Cuál es? Nació para reducir las emisiones de gases. ¿Cuántos fabricantes hay? Hay 4. Siemens Continental, Denso, que es este, Bosch y Delphi. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La forma como elevan la presión del combustible y los sensores críticos. Por ejemplo, este tiene un sensor allá al fondo de la bomba. Esta es una HP3. Tiene un sensor de temperatura del diésel. ¿Por qué? Acuérdense la famosa fórmula que densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Verdad que sí? Y un líquido, cuando se somete a alta temperatura, su densidad baja, ¿verdad? Y si la densidad baja, posiblemente hasta la masa va a disminuir. Entonces, ¿por qué es importante tener un sensor de temperatura aquí en esto para denso? Porque denso ocupa una válvula de control de succión, una SCV. ¿Qué significa eso? Que es la que ustedes ven aquí. Válvula de control de succión y aquí está el sensor de temperatura. Es una válvula que va ¿a qué? A controlar la cantidad de combustible que va a ingresar a la parte superior y a la parte inferior. Porque aquí están los émbolos, son 2 émbolos que él tiene. 2 émbolos. Los 2 van siempre arriba y los 2 van siempre abajo. En medio tiene una leva con un anillo de levas. O sea que en un cuadrado han puesto una leva excéntrica. Entonces la leva empuja al cuadrado. Entonces uno sube, también el otro sube, pero en diferentes carreras. Este está comprimiendo y este está succionando. Cuando la leva gira y hace bajar el cuadradito o el rectángulo, la leva, ahora va, los sectores van para abajo, los pistones. Entonces uno que estaba en admisión va en compresión y el otro que estaba en compresión va a admisión. Entonces siempre voy a garantizar que el riel tenga combustible. Ahora bien, ¿cómo lo hace? Con ese mecanismo que les acabo de decir. Un rectángulo con una excéntrica en medio y 2 elevadores de presión o émbolos que hacen 2 carreras. Presión, compresión y admisión. Hoy lo vamos a estudiar en la teoría. Pero, ¿por qué es importante, profesor, que sepamos eso? Porque el fabricante dice, le pongo un sensor de temperatura, de combustible, y él me va a decir, y va a calcular para controlar la SCV. ¿Por qué? Porque si hay menos masa de aire, masa de combustible, va a tener más tiempo abierta la SCV. Si hay demasiado masa o la densidad
aumentó demasiado, va a enviar menos. O sea, esa es una proporcionalidad. Ahora bien, ¿y siempre trae sensores de temperatura? No, ni válvulas SSV. Puede tener válvulas que regulen la presión a la salida de los émbolos, que es diferente. Y puede tener válvulas que regulen la presión a la entrada. Esta no es una válvula reguladora de presión, esta es una válvula reguladora de caudal de combustible, o sea, volumen. Los que están a la salida serían válvulas de control de regulación de presión. Y puede tener una válvula de regulación anterior en lugar de una SSV. ¿Pero de quién va a depender? Del fabricante. Entonces, dependiendo del fabricante, va a ser así la cantidad de sensores nuevos que va a tener. Un Delphi no necesariamente va a tener un sensor de temperatura, de combustible. ¿Por qué? Porque ocupa una válvula reguladora de presión a la salida. Entonces, ¿de qué depende o cuál es la diferencia entre los sistemas por constructor? La manera como ellos elevan la presión. La presión, controlando succión o regulando presión a la salida o a la entrada. Y cuántos elementos tenga. Hay unos que tienen 2, 3 y hasta 4 elementos que elevan la presión. Y ahí todo es parecido. Hay un riel, hay un sensor que mide la presión del riel, pero el otro elemento importante aquí es el inyector. El inyector, señor, puede ser de dos tipos: piezoeléctrico, ¿sí? Y puede ser inductivo o bobinado. Si es bobinado, le mido resistencia. Es bien baja la resistencia. Es bien baja la resistencia. No llega ni siquiera a 20 ohmios. Es bien bajita. Va a andar entre 8, 7, 2, ahí va a depender. 2.5, por lo general el denso creo que anda entre 2 y 2.5. Pero los piezoeléctricos también se les puede medir resistencia. Algunos sí y algunos no. Las tecnologías antiguas no le medían resistencia, pero las nuevas sí. Y la resistencia de ellos anda arriba de 200 ohmios. ¿Para qué es eso, señores? ¿Por qué esa tecnología? Es sencillo, miren. Estos inyectores, había gente que se atrevía a desconectarlos funcionando. Como estamos acostumbrados, ¿verdad? Desconectarse el inyector a gasolina a ver qué sucede. Entonces ellos creían que podían hacer lo mismo y empezaban a dañar los elementos. Hacían cortos. Lo que sucede que en los piezoeléctricos, cuando la gente, como no sabía qué tipo era, llegaba, lo desconectaba y dañaba elementos electrónicos. Porque esos inyectores trabajan con cortos. ¿Qué es eso, profesor? La computadora va a hacer un cortocircuito para que él tenga un voltaje y se eleve una presión sobre un material piezoeléctrico que sería cuarzo, para abrir válvulas, liberar presión. ¿Sí? Pero actualmente el fabricante, para evitar que haya gente que esté desconectando, funcionando el motor, le puso una resistencia de alrededor de ese ohmiaje que les acabo de decir. ¿Cuál es el propósito? Que la resistencia haga el corto ahora. Cuando usted lo desconecte ya no se daña nada. El fabricante va respondiendo a las ignorancias del pueblo. ¿Sí? A las ignorancias del pueblo. Espero les haya gustado la clase, muchachos. Estuvo muy interesante. Vamos a guardar todo y esperamos la finalización del día miércoles con examen, primero Dios.